Hola, buenos días. Oigan, ya tenemos por fin fase 3. Del 24 de agosto al 6 de septiembre tenemos la fase 3. Es el cuestionario único de habilidades. Es prácticamente el examen de conocimientos. ¿Cómo vamos a ingresar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bien fácil. Vamos a entrar a la página de la convocatoria, que ya todos conocemos esta página, y nos vamos a ir aquí donde dice cuestionario único de habilidades. Vamos a cliquear, nos va a abrir esta otra página y aquí sí vamos a necesitar los datos que nos dieron en fase 1. Nos está pidiendo nuestro folio de aspirantes, ese que inicia con AS27 y la contraseña que generamos. Si nosotros no nos acordamos ni de nuestro folio ni de nuestra contraseña, nos vamos a ir aquí donde dice recuperar contraseña. Aquí nos va a aparecer esta nueva página, Sistema de Gestión Escolar, Recuperación de Contraseña, y vamos a colocar nuestra CURP. Aquí la vamos a poner y damos clic donde dice recuperar contraseña y nos va a llegar un correo. Así que al correo que registramos con nuestra información, con el nivel, la carrera que seleccionamos, la matrícula, la contraseña, ¿ok? Entonces, con que ustedes pongan su CURP, pongan recuperar, les va a llegar toda la información. Les llega la información al instante, luego, no tienen que esperar nada. Vamos a colocar lo que es nuestro folio de aspirante, luego vamos a poner nuestra contraseña y vamos a clicar donde dice iniciar sesión. Una vez que nos abre, nos da este letrero. Aviso importante. Los instrumentos utilizados en la presente convocatoria, tales como cuestionarios o formularios, son propiedad de la UNADEM, por lo que se prohíbe estrictamente copiarlos, capturarlos o difundirlos por cualquier medio. Consecuencias por incumplimiento en el proceso de admisión: van a perder el derecho a continuar dentro de la convocatoria y los alumnos que ya estén inscritos van a causar baja definitiva sin posibilidad de reingreso. Vamos aquí donde dice fase 3, cuestionario único de habilidades. Vamos a cliquear y nos dice, te recordamos que los instrumentos, bueno, esto ya lo leímos, fue lo que nos salió en un principio, y aquí en la parte de abajo tenemos cuestionario único de habilidades. La Universidad Abierta y a Distancia de México te da la bienvenida al cuestionario único de habilidades. Nos complace, que presentes este cuestionario como parte de tu proceso de admisión. Si ustedes no tuvieron problemas con la primera fase, más que nada, ya tienen que estar aquí en fase 3 y deben de poder entrar sin ningún problema. Si ustedes desde fase 2 les apareció un mensaje que no concluyó correctamente, fue porque algo les faltó terminar en fase 1. Por eso no les permite avanzar. Pero si ustedes hicieron todo bien, ya deben de estar haciendo esta parte, esta fase. Dice, te felicitamos por haber llegado hasta aquí y por tener la valentía de enfrentar este desafío. Sabemos que el proceso de admisión puede generar ansiedad y por ello te invitamos a confiar en todo el trabajo y esfuerzo que has dedicado. Para resolver el cuestionario vas a disponer de 4 horas y media, esto ya subió, antes eran 4 horas nada más, para la resolución del cuestionario, las cuales empiezan a correr en el momento que abres el cuestionario. Yo les recomiendo que estén en un lugar tranquilo, que estén en un lugar que no haya tanto ruido, vaya, lo mismo que tranquilo, no distracciones, tengan a la mano un lápiz, un papel, tengan a la mano las herramientas que les puedan ayudar a resolver este examen. Recuerden que no les van a pedir cámara, no les van a pedir micrófono, entonces pues ya ustedes saben. Luego nos dice, el cuestionario está programado para realizarlo en un intento, por lo que tendrás únicamente una oportunidad para resolverlo. Una vez, tienen hasta el 8 de septiembre me parece, una vez que, el 6 de septiembre, tienen hasta el 6 de septiembre, entonces cuando ustedes consideren que tienen ya estas 4 horas y media, entren en ese tiempo, ¿sí? Porque una vez que ustedes inician, si ustedes no pueden terminar porque se ocupan o algo y cierran la plataforma, ya no van a poder volver a entrar después. Si ustedes están dentro del tiempo de estas 4 horas y medias y por alguna razón se les cierra la página o algo, van a poder entrar y van a poder continuar sin problemas. Mientras no pase el tiempo, las 4 horas y medias, ustedes van a poder concluir con su examen. Tendrás una oportunidad para resolverlo, no se van a proporcionar intentos extras. Si experimentas alguna interrupción durante la resolución del cuestionario, como un corte de luz eléctrica, intermitencia o falla en tu equipo, podrás regresar y concluir el cuestionario. Fue lo que les dije hace un momentito. Siempre y cuando aún cuentes con el tiempo disponible para resolver. No pierdas de vista que aunque salgas del cuestionario o este se interrumpa, el cronómetro va a seguir corriendo, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? Aquí donde dice cuestionario único de habilidades, esta lupita con palomita, vamos a cliquear
nos vuelve a dar indicaciones que este cuestionario está programado para realizarlo en un intento. Tienes 4 horas y media y empiezan a correr en el momento que comienzas. Lee atentamente la sentencia, el problema o caso que se presenta y después elige solo una de las 4 opciones disponibles. Solo una es la respuesta correcta. Contesta todas las preguntas, sentencias o casos que se presentan en el cuestionario. Sin embargo, no te detengas demasiado en aquellas que parezcan particularmente difícil. Continúa con el cuestionario y antes de terminar regresa a esas preguntas para responderlas. Durante la resolución del cuestionario va a aparecer un cronómetro en la esquina superior derecha de la pantalla y esto te va a indicar el tiempo que tienes para responder. Al concluir, asegúrate de hacer clic en el botón enviar todo y terminar. Si el reloj llega a ceros y aún no has concluido el cuestionario, la plataforma va a cerrar automáticamente tu cuestionario y habrá guardado las respuestas que hayas proporcionado. Antes de comenzar, te sugerimos preparar un espacio adecuado que te permita concentrarte durante el tiempo del examen, preferentemente libre de ruidos como una iluminación y una silla cómoda. Asegúrate de que tu equipo esté completamente cargado y o contar con el cargador a la mano. Evitar distracciones e interrupciones, no tener otras ventanas u otros navegadores abiertos durante el cuestionario que consuma ancho de banda que pueda ralentizar la conexión, borrar el historial de navegación, caché, cookies, verificar que tengas una conexión estable y utilizar el navegador de Google Chrome para resolver. Esto es lo que te recomiendan. Entonces, vamos ya. Aquí en la parte de abajo donde dice intentar examen, vamos a cliquear. Nos está diciendo que su examen va a tener un límite de 4 horas y media y cuando usted empieza, el contador va a empezar a contar. ¿Ok? ¿Estás seguro de que quiere comenzar? Lo voy a poner iniciar intento. Aquí es donde ya inicia nuestro examen. En la parte central tenemos la parte de las preguntas. Del lado derecho tenemos la parte de la numeración del examen. Entonces ustedes aquí ya empiezan a contestar, empiezan a decir. Ahora les voy a decir algo. Yo te estoy contestando aquí al azar, o sea, no estoy prestando atención, simplemente es para enseñarles y decirles cómo. Algo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, estudien un poquito de álgebra, así es lo que yo voy viendo, un poquito de informática, algo de civismo, esto es matemáticas, razonamiento matemático o aritmética, matemáticas o esto es parte de computación, informática, matemáticas, esto es de razonamiento, de lectura, o sea, de esas partes de que hay que leer un texto y después te vienen unas preguntas y contestas. Esto es más álgebra, aritmética, esto es un texto y ustedes deben de seleccionar lo que les están pidiendo, o sea, es razonamiento, comprensión lectora más bien, y ustedes terminan y dan clic donde dice página siguiente. Y vemos que aquí del lado derecho se empiezan a marcar las que vamos contestando. Ahora vemos que nos aparece el número y nos aparece una flechita hacia arriba. Si yo cliqueo, me imagino que me faltó responder esa pregunta. Y sí, aquí está, me faltó. Y ya que está, miren, aquí me faltó otra. Y le voy a dar clic donde dice siguiente. Voy a seguir aquí contestando. Esto es aritmética, esto es un poquito de física, esto es matemáticas, porcentajes, eso. Esto es tipo de extensiones de informática. No les quiero decir mucho porque tampoco quiero que me saquen de la universidad, ¿verdad? Simplemente les estoy hablando así. Pues ahora sí que muy al aire. Esto es español, esto es matemáticas o aritmética, esto es trigonometría, esto es como filosofía o español, esto es matemáticas, álgebra más que nada, esto es español, esto es de informática, esto es álgebra, esto es español, esto es de razonamiento matemático, esto es física, matemáticas, álgebra, química, esto es informática. Me voy a donde dice página siguiente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda con alguna pregunta, aquí donde dice señalar con bandera la siguiente pregunta, abajo del pregunta número 41, si ustedes la cliquean,
del lado derecho, o donde está la navegación, nos va a aparecer el cuadrito con la esquina marcada con rojo. Entonces, si ustedes avanzan y les va a quedar esta pendiente, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a seguir acá, ¿no? Esto es física, esto es español u ortografía, esto es informática, esto es química, esto es como geografía o razonamiento, español, esto es español, esto es de igual comprensión lectora. Voy a ir rápido así, seleccionar esta. Esto es como civismo, esto es biología, esto es matemáticas o álgebra, esto es igual matemáticas o álgebra, esto es informática, esto es aritmética, esto es español o de este razonamiento español. ¿Cómo se le llama esa parte de razonamiento, pero por parte del español? Esto es informática, español, informática, español u ortografía. Esto es, no sé si sea álgebra o trigonometría, creo que es álgebra, esa cosa de parábolas y esto es esto. Y bueno, ya avancé a la siguiente página y como ven aquí me queda pendiente porque a mí me hace falta contestar esa pregunta. Entonces si yo nada más selecciono, me va a mandar directamente a esa pregunta. Voy a poner aquí la pregunta que yo quiero, se la voy a quitar para ya no confundirme después y me voy a ir así hasta abajo donde dice página siguiente y ya me la va a marcar como ya resuelta, ¿ok? Entonces vamos a contestar. Esto es matemáticas, español, esto es cosa de ortografías, esto es como física, esto es cosa de ángulos, factorizaciones, matemática, física, aritmética, no es cierto, informática, ortografía, matemáticas, informática, matemáticas, español, matemáticas, informática, matemática, informática, ortografía. Me voy a donde dice página siguiente, matemática, matemáticas. Este viene más cargadito de matemáticas e informática. Este es informática, matemática, informática, matemáticas, informática, química o biología, por ahí algo así. No sé, química es matemáticas, informática, matemática, geografía, matemática, informática, español, matemáticas, física, informática, vamos a avanzar, química, ortografía, matemática, ortografía, matemáticas, ortografía, matemática, ahí se me abrió, ortografía, comprensión lectora, esto es física me parece, matemáticas, son secuencias, física o química, porque dice que identifique si es físico o químico, esto es matemáticas, matemática, son vectores, física, ortografía, matemáticas, ya, son terminar intento. 118 preguntas. Háganme saber aquí abajo qué predominó en su examen, cuántas preguntas fueron, cuánto tiempo se aventaron. En este vimos que fueron más parte de matemáticas y fueron más parte de informática. Venían alguna que otra de física, otra que de biología, otra de química, pero predominó más física matemáticas e informática. Algunas de comprensión lectora fueron 118. Háganos saber cómo les fue, qué vino, para que la gente que lo va a hacer en días posteriores pues tenga más o menos pues algunas referencias, ¿no? Como que viene. Es más, inclusive este examen es para la carrera de servicios de la salud. O sea, imagínense, servicios de la salud y vino mucho matemáticas y vino mucho informática. La informática entiendo porque es una universidad en línea, pero por ejemplo la parte de las matemáticas para servicios de la salud, pues como que uno pensaría que vendría más como biología, civismo quizá, no sé, algo nada que ver con matemáticas, pero ya vimos que predominó. Entonces sería bueno que nos dijeran, uno, la carrera, cuántas preguntas le vinieron, qué materia predominó en el examen y, ¿por qué no?, cuánto tiempo se aventaron y alguna opinión extra, ¿no? Entonces, ya que terminaron sus preguntas, aquí nos dice respuestas guardadas, damos clic donde dice enviar todo, terminar.
cliqueamos. Una vez que usted envíe sus respuestas, no podrá cambiarlas, enviar todo y terminar. Ya que se envió, bueno, me está diciendo que no estamos revisados para contestar el examen porque pues eso lo hace la universidad. Y aquí ya nos dice intentos permitidos 1, el intento que ya se hizo, intento 1, estado terminado, lunes 24. Bueno, esto lo hice porque les digo que fue así rápido. Y damos clic donde dice volver a curso y ya es todo. Es todo lo que hay que hacer. Que sigue en este momento es esperar la fecha para la siguiente fase. Yo cliqueo donde dice salir, me manda a la página principal donde nosotros colocamos nuestro número de folio y contraseña. Ahora, tenemos fase 3, 24 de agosto al 6 de septiembre. Tienen que será una semana o 2 semanas para hacer el examen. Termina el 6 de septiembre a las 11:55 y luego vamos a tener fase 4, que es el curso. Esto es a partir del 28 de septiembre al 18 de octubre. Pero ahorita enfóquense en fase 3, esténse en un lugar tranquilos. Si conocen a alguien que les pueda asesorar, que les pueda ayudar, adelante, no hay problema. Les digo que no hay cámaras, no hay micrófono. Lo complicado ya es estando dentro, ¿no? Que ustedes permanezcan dentro de la universidad. Y bueno, les deseo muchísimo éxito. Échenle ganas, si se puede. Ya estamos en fase 3. Esta fase o esta temporada es más rápido, porque antes los periodos de espera eran muy largos y ahorita van rápido. Entonces, échenle ganas. Les deseo muchísimo éxito. Informen aquí abajo, comenten cómo les fue, todo lo que les digo, cuántos aciertos, para qué carrera, qué predominó, para que la gente sepa, ¿no? Y conozcamos su experiencia. Cuídense mucho y les deseo muchísimo éxito. Bye bye.